de buen humor, aunque es un humor triste porque falleció Polo Polo. Este fue el primer comediante en hacer eso que ahora se ha vuelto muy popular, que llaman stand-up. ¿Qué significará eso? Pues estar parado ¿Paradotes? o estar arriba. Sí, ¿verdad? De pie. Estar de pie. Porque de eso se trataba, se paraba con un micrófono enfrente de la gente y entonces empezaba a contar y a contar y a Pero contar. parecía que no iba a terminar nunca. Era enorme su capacidad de estar entreteniendo y brincaba de un asunto a otro de una manera muy rápida, muy lógica, todo lo que él iba platicando, y claro que te hacía reír de una manera. Dicen, yo no le he puesto mucha atención, salvo un viaje que alguien llevaba un disco de él y nos lo puso y lo oímos todo el transcurso de carretera porque duraba horas. Sí, Dicen, primero, que no usaba malas palabras, todo se prestaba al doble al sentido. doble sentido. Ujú. Que no es ofensivo el doble sentido, como dice Gary Zurieta, porque solo quien lo entiende se ofende. El que no lo entiende ni le pasa en blanco. Cuéntaselo. Solo las mentes sucias lo entienden. Y además, dicen que improvisaba, que mucho de eso no era preparado, sino que le decían, ay, háblese de viejitos, y pácatelas, empezaba, y se aventaba una hora hablando sobre un tema. Yo lo escuché en una entrevista y no hace mucho, no sé, 6 meses, un año le entrevistaron, porque ya estaba trabajando poco él. Y dijo que él había sido muy administrado toda su vida. Entonces ya él no tenía obligación de estar trabajando. Que hacía algunas cosas, pero ya era más por gusto, porque él toda su vida sabía que iba a terminar, que el espectáculo no era eterno, que su espectáculo no era eterno, y que él pensó eso desde el día que inició su carrera como comediante, supo que no era eterno. Entonces se dedicó a administrar y que... A guardar su dinerito. Sí, que él estaba tranquilo, que su familia, toda su familia tenía todo lo necesario. Entonces si lo contrataban, pues bien, si le gustaba, mejor. Pero ya no Ya trabajaba estaba tranquilo. por necesidad. Ya no. Uy, A mí eso me llamó mucho qué la suave. atención, porque él vivía en un ambiente nocturno, en centros nocturnos, en bares, y es un ambiente que contagia. Sí, tiene varias marcas como espectáculo más vendido, el espectáculo más largo. Desapareció hace tiempo de los escenarios, parece que tenía un problema cerebral. Sí, sí, estaba ya... Él tenía el huevón. No, ese era de Ahí Carl. se presentaba, pero ahí se presentaba. Ah, sí, se presentaba en el sur mucho, pero no en el Pero- Huevón. Yo lo vi en Las Brujas, que era de este que tenía un Insurgentes. títere. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Sí sé a quién te refieres. Uno rubio altote Sí. que tenía un títere, un muñeco. Títeres. Eric. ¿Cómo? Eric, algo. No. No me No, acuerdo. ¿No era Johnny Welch? Ese. Ese. Y ahí presentaban varios comediantes y espectáculos. Mucho tiempo fue, creo que el único de espectáculos nocturno. ¿Sabes dónde estuvo Polo Polo durante mucho tiempo los fines de semana? En un lugar ahí en Avenida Universidad que le llamaron Los Comediantes. Ah, la Casa del Comediante. La Casa del Comediante. Ahí. Sí, cierto. Los compadres, los animales de la selva, el caballo verde, las porras,
El niño y los perros, El vampiro fronterizo. Pues a pesar de la censura por el lenguaje que manejaba, hizo historia, incluso viajó fuera de México y presentó su espectáculo en España. Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, relataba, según esto, supuestas anécdotas personales, pero de manera muy picaresca y detallada. Su carrera comenzó en la década de los años 60, cuando fue descubierto en el Keops. Era un centro nocturno muy famoso. ¿No era como un café cantante? No, Que después ya derivó. no era centro nocturno. Sí. Sí. Ahí empezó como cantante. Armó su trayectoria presentándose en distintos escenarios hasta que llegó al Hotel Crown Plaza. Sí, cierto, también ahí estuvo mucho tiempo. Mucho. En patriotismo. En el Crown Plaza en de el que patriotismo. de revolución. Revolución. Eso. Alcanzó la fama en los 80 y 90 con sus espectáculos en vivo tipo cabaret, además de que su trabajo se ponía a la venta en discos compactos, pero llegó a la fama, me consta, porque en todos los tianguis estaban sus espectáculos pirata y los ponían. Y si algo te dice que ya llegaste a la fama, es cuando te piratean, Dora. Sí, claro. Y él era un hombre de popularidad, que lo mismo iban a su lugar de presentación, pues personas de alto nivel económico, pero también estaba esa otra parte en donde pues, cuando se presentaba en televisión cuidaba mucho el no caer en ese albur fuerte cuando estaba en televisión, pero el haber pirateado su obra, su producción, pues creo que es eso, la popularidad que él alcanzó. Improvisaba sobre el público sin faltar al respeto, a diferencia de otras, hasta cantantes. Ándale. Yo tuve la oportunidad de estar en algún momento en el Cuevón y no, era impresionante cómo tomaba a una persona y empezaba, entablaba un diálogo muy ameno, pero jamás con una agresión directa al público. Un hombre discreto en su vida personal, pero que en las entrevistas se descosía, empezaba a alburear a que le estaba entrevistando y ni cuenta se daba. Es una pena y sobre todo, pues estaba en una edad en la que todavía pudo haber sido un excelente comediante y presentador y producir muchas cosas, pero pues desafortunadamente la enfermedad no perdona. Él era un hombre que podía haberse presentado hasta en una silla, en el escenario. Pero cuando ya se ven involucradas funciones mentales, ya no tienes la misma posibilidad ni la misma habilidad. Sí, ayer fue noticia ya, tarde, noche fuerte, porque muchos medios dieron el rey del albur, le decía. Así era conocido y así lo presentaba. Pues decía, yo lo oí, que ya estaba muy amargado de el espectáculo. Decía, te explotan y ahora la gente quiere la grosería vulgar. Dice, yo no, a mí no me gusta eso. Lo mío no es la grosería como se presentan ahora los nuevos, decía, comediantes, porque además traía un carro como de 5 metros de largo. Sí, administraba muy bien su dinero. Un carrote de lujo grandotote. Y su voz, en cuanto habló, chis. Ahí viene. Dijimos, es Polo Polo, pero inmediatamente ronquita su voz, muy característica y muy simpático con la gente que estaba a su alrededor. Pero humano, es decir, de esa gente que en cuanto llegó, no solo por su fama, sino por la manera en que se desarrolló, cautivó a todos a su alrededor. Oye, y bueno, ayer yo estaba escuchando algunos
de sus sketch que hay en YouTube, ¿no? Era totalmente de otro tiempo porque ha cambiado tanto desde los 90 para acá que la corrección política, que hoy prácticamente sería imposible que no le estuvieran criticando un show como los que tenía, porque obviamente utilizaba términos sobre la mujer que ya hoy ya no los oyes. Pero no faltaba el respeto. Ahora, otra cosa sí me parece muy importante es que podía hacer de un mal chiste una extraordinaria narración. Por ejemplo, el del vampiro fronterizo, que ayer todo el mundo lo mencionaba. Es muy malo el chiste, si yo lo cuento nadie se va a reír, pero metía tal cantidad de cosas y salía y hablaba con el público y luego, a ver, pónganme esta música porque es de vampiros y entonces tiene que ser terrorífico, que terminaba siendo muy hilarante el chiste, que lo cuentas en 30 segundos y él se echaba 8 minutos para terminarlo. Esa era otra de las virtudes que tenía, le sacaba agua a las piedras, incluso a los peores chistes. Y creo que lo que lo hizo famoso fue toda su narración de cuando va a España. Yo me acuerdo también, igual, en algún momento, algún campamento que fuimos en la prepa o algo, en el camión con un cassette pirata, escuchando todo su narración del viaje a España. Y no, bueno, sí, yo creo que sí fue alguien generacional totalmente. Luego pasó a mucho del cine, de lo último que quedaba de ficheras y de ese tipo de cine, pero realmente todo mundo, los que éramos adolescentes, adultos, allá por el 89, el 88, un poquito antes, pues desde luego lo conocemos. Ayer que en redes sociales había gente pues, que no tenía ni idea ni del vampiro fronterizo, ni de Polo Polo. Él fue el que empezó el decirle chistes de gallegos a gallegos. Ahora lo ha seguido Teo García, no sé. González. Teo González, sí. Sí, pero él ponía a gallegos allá, reaccionar ante chistes de gallegos. Hoy van a ser cremados sus restos de pues ni modo, ícono de la cultura y de el humorismo mexicano, que había nacido en León, Guanajuato a los 78 años, no estaba grande. Y yo creo que es de los últimos comediantes que realmente valen la pena y que realmente puedes ir a ver uno de sus espectáculos sin mayor problema, porque ahora incluso los que se presentan en la televisión, ya ves que hay un canal en el que pasan cosas que consideran ellos graciosas. Comedy Channel. Oye, es de dar pena, no lo puedes poner ni... Es más, yo quisiera eliminarlo para que no caigan las niñas en ese canal, porque son de un gusto tan absurdo, tan bajo. Sí, algunos son muy pelados de plano. Sí. Brutales. Y a Polo Polo lo veíamos en aquel programa que tenía con Sergio Corona. Ay, a mí me encantaba cuando estaban charlando los dos. Lástima que terminaron en ese programa que, mira, aunque Jorge Ortiz de Pinedo hizo un esfuerzo por rescatar a todos estos hombres, eso de la escuelita... Ah, no, eso estaba horrible, Pues... Se ha hecho durante añísimos en la televisión mexicana ese programa. Miles. Desde principios de la televisión. Pero no es de lo más sabroso que haya. Pues descansa en paz, Polo Polo. Quedan sus discos. Yo con eso les digo, sin conocerlo, en todos los tianguis lo tenían en una época. Y donde quiera lo escuchaba uno, aunque no quisiera. Y la gente estaba entretenidaza oyéndolo por todos lados.